Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que nos das de estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos permites estar delante de ti, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que hables a cada vida y corazón, Señor. Que la bendición que tengas para con nosotros en la palabra del día de hoy, Señor, hable a nuestro corazón de una manera profunda, Señor. Permítenos ver, como dice Proverbios, Señor, por tus caminos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Señor, queremos ver desde la perspectiva de lo alto, desde lo eterno, Señor. Permítenos, Señor, adquirir, Señor, esa perspectiva y caminar contigo, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Quería yo iniciar este tiempo con una anécdota respecto de mi mamá. Normalmente cuando por la gracia de Dios me toca a mí compartir, normalmente yo lo hago ahí en la casa, su casa. Estoy obviamente en oración y leyendo, pero estoy en una salita de estar. Y en esa sala de estar, pues ahí yo estoy sentado. De hecho, está, digamos, la sala, está acá, digamos, enfrente el comedor, y a mi derecha la sala donde está la tele. Entonces esa salita es como una especie de vestíbulo, ¿no? O lugar de paso. Y siempre que estoy yo ahí, muchas veces mi mamá se queda acompañándome. Mi mamá, sin necesidad de, realmente ella ya no tiene ninguna ocupación, ya terminó en el día y simplemente ahí se queda sentada esperando a que yo termine de escribir o de leer. Y a veces me pregunta: oye, hijo, ¿de qué vas a hablar? Quería empezar con una anécdota justamente de mi infancia, ¿no? Porque para mí este es un tema que en lo personal me es emotivo. Y más también por lo que leíamos. Porque para mí Agar, y voy a adelantar un poquito, para mí Agar es un modelo de mamá que a mí me inspira mucho. Porque Agar no es la típica mujer. Para empezar, no era judía, era egipcia. No era libre, era esclava. Al final ella termina siendo corrida por su esposo, bueno, por Abraham. Se queda desamparada. Y en el desierto, un lugar inhóspito, saca adelante a sus hijos. Y esa es para mí mi mamá. En el sentido de ver cómo desde que yo era niño siempre trató de sacarme adelante. Yo personalmente, como hace rato oraba el pastor y me conmovía mucho, porque efectivamente desde que somos niños nuestras mamás nos están apoyando, nos están dando consejos para que nos vaya bien. Y yo siempre he tenido un carácter muy distinto al de mi mamá. En algunas cosas muy parecido, pero en otras muy distinto. Y muchos de esos consejos van justamente para eso, para ser formado, para ser forjado. Para mí, ver a mi mamá es como el quinto mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre, y entonces tus días se te multiplicarán. Es el quinto mandamiento porque es la transición entre los mandamientos que hablan de la relación del hombre con Dios a los mandamientos que hablan de la relación entre seres humanos. Es decir, la primera figura o imagen que como hijos tenemos de Dios es a nuestros papás. En este caso a mi mamá, ¿no? Y también a mi papá, ¿no? Lo cual es un privilegio en el caso de los que son padres, los que tienen esa bendición, pero también una responsabilidad muy fuerte. Y hablando del corazón de Dios, quiero que me acompañen al Salmo 68, versículos 4 al 5. Salmo 68, versículos 4 al 5. Para ir conociendo ese Dios, ese creador, es decir, esa persona que nos dio el regalo como hijos de la mamá que tenemos. Pero también nos habla del Dios que promete estar con las mamás. Dice el Salmo 68, versículos 4 al 5: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos,
Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Normalmente cuando uno lee acerca de la Biblia y lee o escucha personas que dicen, no, yo no puedo creer en un Dios tan duro que mandó a asesinar. De hecho, me parece que hace un par de semanas el pastor precisamente predicaba de uno de esos pasajes sobre cómo Dios ordenaba al pueblo de Israel, a cargo de Saúl, que eliminaran a una tribu, a los amalecitas, y cómo pues él en su propio entendimiento cumplió la orden cuando en realidad pues no lo hizo. Pero ese mismo tiempo, en ese periodo, lo que decían estos judíos, los escritores del Antiguo Testamento, es: el Dios de Israel, el Dios creador, pone su mirada, su principal énfasis o cuidado en las viudas, en los huérfanos, en los desamparados. A veces nosotros como seres humanos pensamos que nuestra seguridad está en tener un buen trabajo, un buen título, una buena carrera, una buena herencia o terrenos o algo que a mí me ampare de que yo voy a estar bien. Y quizás eso que yo creo que me da seguridad es lo que a mí me impide crecer. ¿Por qué? Porque a veces tomo mis decisiones, ¿para qué? Para que si dependo de una persona, pues siga dependiendo de ella. Si dependo de cierta carrera, pues siga estando allí y no camine hacia donde Dios quizás me esté llevando. Por eso es de que este Dios es padre de huérfanos, defensor de viudas. Lo que tienen en común los huérfanos y las viudas es que no está la figura del papá ahí, del papá físico. Los huérfanos no tienen padre, ¿no? Las viudas ya no tienen al esposo, a quien pensaban que era el sostén. ¿Y quieren saber? Esto es lo hermoso. Dios pone cuidado de esas personas. Dios pone sus ojos sobre ellos, sobre ellas. Ese es el carácter de Dios, mis hermanos y hermanas. El Dios que nosotros compartimos y predicamos es un Dios de amor que cuida a los que no están, a los que están desamparados, a quienes no consideran que tengan un sostén, algo que los ampare. Salmos 103:12 también nos habla sobre el corazón de Dios. El Salmo 103:12 dice así la palabra de Dios en el Salmo 103:12: cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. Porque igual en la historia de Agar, como lo vamos a estar viendo, Agar cometió equivocaciones, cometió errores. Y tristemente mi generación, es decir, hablo de los jóvenes, estamos a veces como que muy, ¿cómo podré decirlo? Muy atentos a los errores de nuestros padres. Y es más, muchas veces somos los primeros en decir, y te equivocaste aquí, y te equivocaste acá. Pero fíjense, Dios no es así. Dios no es así. Dios lo que promete es transformar nuestras vidas, cambiarnos de como íbamos antes, las malas decisiones, a tomar mejores decisiones. Y eso ahorita lo vamos a ver con la historia de Agar. Este mismo Dios es el que dice en Juan 3:17, que nos da, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque lo que mis hermanos y hermanas habla la palabra es sobre un Dios de amor, de gracia, de cambio, de sanidad y restauración. Jeremías 31:3. Todo esto nos viene hablando del carácter y corazón de Dios. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Yo sé que estos pasajes ya los conocemos, los hemos escuchado, los hemos leído, los hemos visto. Pero el hecho de estarlos leyendo y meditando en ellos nos puede ir hablando otra vez el Señor, mostrándonos su corazón, su carácter, quién es Él, quién es el Dios en el que creemos. Porque en función del Dios en el que estamos siguiendo y creyendo, es como nosotros en la vida diaria nos vamos a comportar. Porque podemos decir con palabras, Dios es así, Dios es de esta forma, pero quizás mi vida no testifique, no refleje a ese Dios amoroso.
esta misma esperanza es la que el Evangelio allá en Marcos 1:15 nos habla. Marcos 1:15, que es palabras de Jesús. Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, cambio de mente, cambio de vida. Las decisiones que antes tomábamos, ya no más, porque hemos tenido un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque hemos tenido un encuentro con el Creador del cielo y de la tierra, por el que vino a morir, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera por él salvo. Segundo a los Corintios 5:17, que este es el pasaje con el que me gustaría ahora sí que introducir la historia de Agar. Segunda a los Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No unas pocas, no solamente estas, todas son hechas nuevas. Hermanos, el distintivo, lo que distingue, lo que uno ve en la vida de una persona que está caminando con Cristo, es que todas las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Vamos a ver la historia de Agar, ¿les parece? Génesis capítulo 16, versículos 2 al 3. Génesis capítulo 16, versículos 2 al 3. El contexto y la historia nos la sabemos, pero vamos a retomarla un poco. Resulta que Abraham lo llama el Señor. Él vivía con su papá, con Taré, allá en Ur de los Caldeos, y Dios lo llama y le dice: sígueme, yo te llevaré a la tierra en donde yo te la daré por herencia, te daré una familia, una gran descendencia, de ti saldrán grandes naciones y reyes y pueblos. Habían pasado para esa época aproximadamente 20 años y Abraham no veía cumplida esa promesa. Abraham tendría aproximadamente unos 80 años. Abraham y Sara se habían cansado de esperar. En ese momento de la historia son Abraham y Sarai. Después van a cambiarse el nombre. Bueno, Dios se los va a cambiar. En ese momento ellos están desesperados, no tienen un heredero, no tienen hijos. Entonces, versículo 2, Génesis 16, versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer, y la dio a Abraham su marido. La historia entonces: Sara se desesperó, agarró a su esclava, a su sierva, hoy quizás para nuestra época lo más cercano, pudiéramos decir los criados, o bueno, que están como sirvientas en las casas. Agarra y le dice: órale, tómala, y de ella voy a tener yo hijos. Versículo 4, Génesis 16, versículo 4. Y él se llegó a Agar, como decía una pastora, decía: ¿a quién le dan pan que llore? Porque efectivamente a Abraham le dan a Agar, y pues él va y dice: pues él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Las malas decisiones comenzaron desde el hecho de que el matrimonio de Abraham y Sarai no buscaron la bendición de Dios. Yo les voy a hacer una pregunta, evidentemente no tienen que contestármela, pero ¿por qué creen que Dios instituyó el matrimonio? ¿Por qué creen que se les pide a los jóvenes o cualquier edad que se casen? Y no solamente en lo civil, sino también en la iglesia. La respuesta es porque de esta forma Dios da su bendición. Nosotros cuando nos queremos casar o casamos, etcétera, es porque buscamos la bendición de Dios. No tanto para cumplir con que las demás personas digan: ay, sí, ya se casó, qué bueno es. Porque si ese es el caso, aguas ahí, mis hermanos y hermanas, no lo estamos haciendo con el corazón correcto. Sino lo que hacemos cuando queremos casarnos es pedir la bendición de Dios, es decirle al Señor. Por eso se hacen las bodas, justamente se pide a un pastor, y claro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eso. Se pide: Señor, dame tu bendición. Yo te pongo mi matrimonio, te pongo mi relación en tus manos,
para que sea dirigida por ti y tenga tu bendición. ¿Por qué aquí Abraham y Sara no buscaron la bendición del Señor? Porque Él les había dado una promesa. La promesa para ellos era: les voy a dar un descendiente. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Creyeron o no creyeron en Dios? No creyeron, porque ellos no se esperaron a los tiempos de Dios. Ellos quisieron echarle la manita a Dios, y ellos hacerlo conforme a su entendimiento y no confiando en la promesa de Dios de que les iba a dar un descendiente, de que les iba a dar un hijo. Por eso es de que esta primera mala decisión nace de no buscar la bendición de Dios. Amados, ¿queremos ver la mano de Dios en nuestras vidas? ¿Realmente queremos ver cómo Dios puede transformar vidas y corazones? Porque si no queremos verlo, sigamos como estamos. Si no queremos ver la mano del Señor obrando, continuemos igual. Pero al contrario, si alguien quiere ver la mano de Dios, si alguien quiere ver las maravillas del Señor y lo que Él puede hacer, entonces busquemos su bendición. Caminemos con Él, busquemos su rostro y hagamos su voluntad. Dice en Proverbios 14:12, que va muy ligado a este tema. Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ellos les pareció que era correcto. Decían: no, así vamos a cumplir la promesa de Dios más rápido. Es más, hasta Dios va a bajar y nos va a agradecer, porque le hicimos primero ahora sí que la promesa la cumplimos antes, teniendo a un hijo antes de que Él lo mandara. Muchas veces nosotros pensamos que si tomamos ciertas decisiones o actuamos de cierta forma, Dios se va a agradar y va a decir: ah, no lo había pensado, mira cómo lo hiciste, qué bueno que lo hiciste así, te doy tu bendición. No, hermanos, es porque no creemos y no confiamos en lo que Dios puede obrar. En ese contexto de esa pelea, Agar se va, huye, y después Dios va a hablar con ella, y Dios le da una promesa y le dice: esa bendición, ese hijo que vas a tener, yo lo voy a bendecir, yo lo voy a cuidar. Y bien paradójico, a diferencia de Abraham y Sarai, Agar le creyó, y Agar regresa a la casa. Ese es el contexto en el que aparece todo esto. Génesis capítulo 21 versículo 9. Génesis 21 versículo 9. Dice la palabra de nuestro Dios: y vio Sarai que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Cuál fue la siguiente mala decisión? La siguiente mala decisión es que muchas veces nosotros como hijos aprendemos las peleas que traen en nuestros padres. ¿Cuántos no conocemos historias de vecinos que están peleados y que es más, ni siquiera lo iniciaron ellos, sino sus papás o sus abuelos? No, es que me quitó este terreno, si tú hubieras estado ahí también te hubieras enojado y por eso no hablamos con ellos. Y así se van copiando de generación en generación. A esto se refiere la palabra cuando dice en Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7. Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7 dice esto la palabra de Dios: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Cuando dice eso, que visita la iniquidad de los hijos y de los hijos, tercera y cuarta generación, da a entender cómo muchas veces, como padres, como madres, no teniendo la intención, claro, enseñamos a nuestros hijos conflictos, peleas, esos pecados, como dice aquí, esa iniquidad, dice la palabra de Dios. Y tristemente Ismael e Isaac habían heredado esa pelea que venía desde Sara y Agar. ¿Cuál era la pelea? Pues ser la esposa de Abraham y que pues su hijo tuviera la herencia. Parece ser, y esto es algo interesante,
que probablemente Sara lo que encontró haciendo a Ismael, o bien se estaba burlando y haciéndole bullying a Isaac, o bien lo encontró haciendo cosas indebidas, ¿verdad? Cosas indebidas. Entonces ella va y habla con Abraham. Le dice: ¿sabes qué? Sácala de aquí, este hijo no va a heredar, solamente la herencia va a ser para Isaac, y aquí se acaba todo, ¿no? Y Abraham entonces, pues el versículo 11, se queda él asombrado, le pareció duro. Y Abraham dijo: no, pues es que es mi hijo también. Y es curioso porque Abraham, después de haber hecho, Abraham y Sara, su gracia, que es después de haber pues tenido a Ismael, pues todavía Abraham se queda como de: ay, pero ¿por qué hay problemas? Dios va y habla con él y lo hace reflexionar. Ahorita vamos a hablar de lo que hace el Señor. Y Abraham pues se levanta muy de mañana, Génesis 21:14, se levanta muy de mañana, toma el pan, toma agua, se lo da a Agar y le dice: bueno, pues ya es muy de mañana, no se te vaya a hacer tarde. Y se va a Agar. Abraham después de eso no hace mucho en la historia, pero aquí nos damos cuenta cómo esas malas decisiones, mis amados hermanos y hermanas, terminan en algo que pudo haber sido una tragedia. Dios es quien cambia las cosas, y eso es lo que vamos a ver. Dios es quien puede transformar vidas y quien puede dar esperanza. Y aquí sí lo voy a decir más: a mis amadas hermanas, Dios les da esperanza. Pero ¿esto qué significa, mis amados hermanos? Que entonces yo puedo hacer y deshacer, tomar mis malas decisiones y decir: bueno, Dios va a bendecirla porque va a la iglesia y porque ella busca la presencia de Dios, pues allá Dios sea con ella, por eso yo voy a seguir como sigo. No, hermanos, el llamado es a cambiar, el llamado es a buscar esa bendición del Señor. Dice en Génesis capítulo 21 versículos 12 al 13, ¿qué es lo que hace Dios? Dios va y habla con Abraham y le dice: no te parezca grave esto de que pues, se tenga que ir Agar e Ismael, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. La palabra expulsar, que ahorita lo vamos a ver, es la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento cuando se dice dar carta de divorcio. ¿Por qué es interesante esto? Porque Abraham estaba casi como que divorciándose de Agar. La había expulsado. En esa época el divorcio era: te doy tu carta de divorcio y tu carta de repudio, que eran 2 cartas. La carta de divorcio es: tú ya no tienes parte en mis propiedades, obviamente yo como varón. Y la de repudio es: y toda la comunidad sepa que yo te repudié y nadie hable contigo. Imagínense, mis hermanas, mis hermanos, que ya nos digan aquí que tal hermana le dieron su carta de repudio y ya no podemos hablar con ella. Así de fuerte era esa época. Y eso le hicieron a Agar, la expulsaron, la sacaron, le dijeron: órale. Y aquí me llama la atención porque Dios lo que va a hacer ahí, y esta es la parte clave. Nosotros pensamos que tomamos decisiones porque Dios nos pone, ¿no? Por ejemplo, yo, en ese hipotético, me voy a divorciar porque Dios me puso a divorciarme. No, hermanos, a Dios no le gusta eso. Pero fíjense lo que hace Dios. Génesis capítulo 21 versículos 12 al 13. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho. Me voy a brincar, porque en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Lo traduzco. Dios le dice a Abraham: esta situación, si me la pones en mis manos, yo la voy a cambiar. Yo voy a dar mi bendición si tú lo pones en mis manos. Si tú confías en lo que yo voy a hacer, de estas malas decisiones que ellos tomaron, yo voy a dar mi bendición. ¿Cuál es la condición aquí, hermanos, hermanas? El ponerlo en las manos de Dios, el creer en el Señor, lo que significa comprometernos con el Señor. Antes yo tomé las decisiones porque no sabía lo que hacía, porque no entendía lo que pasaba. Pero una vez que Dios habló conmigo,
puedo entonces empezar a tomar otras decisiones y a ver la mano de Dios obrando. Por eso Dios le da esa promesa a Abraham. Es decir, tú no te preocupes, yo voy a hacerme cargo. Abraham pudo ahora otra vez desconfiado y desobedecido, pero esta vez Abraham tomó la mejor parte y decidió caminar con Dios, confiar en Dios y creer en Él. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos va explicando y enseñando? Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Otras traducciones dicen para darles un porvenir, para darles un futuro. Les decía, a veces no tomamos decisiones porque tenemos miedo de que ya no haya un futuro. Porque ¿qué pasa si yo me quedo desamparado, desamparada? Y no recuerdo lo que dice el salmista: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada más deseo. Mi copa y mi porción es Jehová en la tierra de los vivientes, dicen los salmistas. Y eso es, ¿se dan cuenta cómo la palabra de Dios trae ese consuelo? ¿Cómo buscando la presencia de Dios podemos encontrar esas promesas? Esas promesas se cumplen, hermanos y hermanas, cuando caminamos con Dios, cuando buscamos su bendición, cuando obedecemos y caminamos en santidad con Él. Esas son promesas, hermanos y hermanas, que se cumplen cuando caminamos con Dios. Viendo toda esa situación, Génesis capítulo 21, versículo 14, expulsan a Agar, la expulsan, y dice, y ella anduvo errante, vagando por el desierto de Bérseba. El desierto. Nosotros aquí, gracias a Dios, y siempre que viene mi novia Michi, bueno, ya la voy a quemar un poquito. Siempre que viene mi novia Michi, siempre ella dice, qué bonitas están está muy bonita la vegetación. Siempre lo comenta, porque pues ella viene del Estado de México. Nosotros aquí en Jalapa tenemos una gran bendición con el clima, todo lo que tiene que ver, pues tanto la parte de la humedad, del calor, etcétera. Pero el desierto, hermanos, algo que tiene es que le faltan recursos. No hay agua, no hay comida, es un calor extremo, es un frío extremo. Allí anduvo errante una madre y su hijo. Y era un hijo pequeño, un muchacho, un niño. Imagínense, mis hermanos y hermanas, todo lo que ella estuvo pasando. Anduvo errante. Allí estuvo ella con ese dolor en el desierto. Dice Oseas 2:14, hablando sobre Israel, Oseas 2:14, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Muchos de nuestros desiertos, hermanos, hermanas, aunque parezcan negativos, aunque parezcan casi como que Dios está enojado con nosotros, en realidad Dios los puede usar para hablar a nuestro corazón, para quitarnos cualquier estorbo y darnos lo que nosotros necesitamos. Hablar y decirnos el mensaje que nosotros necesitamos entender y escuchar claramente. Esta mujer, esta madre que iba solita, no tenía ningún amparo, no tenía dónde ir, no tenía trabajo, no tenía menos casa, no tenía nada. Y estaba en el desierto. ¿Qué esperanza tenía ella? Y lo que más me impresiona a mí, ¿qué esperanza tenía ella para su hijo que se llamaba Ismael? ¿Qué esperanza había en un desierto? No había ni agua. Génesis capítulo 21, versículo 15. Llega el punto en el que se le acaba el agua. ¿Y qué hace ella? Deja al niño. Es curioso porque lo que aquí cambia, si se dan cuenta y lo leen detenidamente, dice echó al muchacho. No dice a su hijo, dice al muchacho. Como una manera ella de hacerse la dura y de decir, bueno, es una persona diferente, es distinta a mí. Pero vamos a ver de que eso es un poquito falso, como buena mamá. Pero ella dijo, ya no queda nada, lo voy a dejar aquí en el arbusto a que le dé por lo menos la sombra. Yo me voy a separar
porque no quiero ver cuando él muera. De hecho lo dice, no quiero quedarme para ver cuando el muchacho muera. Obviamente era para protegerse ella. Claro que le estaba doliendo, no había ninguna esperanza, ya se había acabado todo. Y ella entonces se sienta, nos dice en Valera, dice, cuando ella se sentó al frente, el muchacho alzó su voz y lloró. Otras traducciones, por ejemplo NBI me parece, y la Biblia de Jerusalén, nos mencionan de que cuando ella se sienta, ella empieza a llorar. ¿Esto de qué nos habla? Que los dos lloraron. El muchacho obviamente porque tenía hambre, pues era niño, y la mamá porque ya no tenía nada para darle de comer. No tenía ninguna esperanza ya. Empezó a llorar. Muchas veces el gran miedo que tenemos para tomar esas decisiones es terminar así. Las malas decisiones de otras personas las llevaron a ella a ese lugar. Porque inicialmente, ¿se acuerdan? Es porque un matrimonio no buscó la bendición de Dios. A ella la agarran, tiene un hijo que es Ismael, después la corren. ¿Se dan cuenta? Y muchas de nuestras vidas, amadas hermanas, amados hermanos, son así. Situaciones que no tienen sentido, que no podemos explicar. Si todo iba bien, si todo parecía bien. Por eso orábamos al principio: Dios, permítenos verlo desde lo eterno, no desde nuestra perspectiva finita, sino desde arriba, desde lo alto, Señor. Porque somos finitos, como seres humanos nos equivocamos. Por eso al buscar la bendición de Dios es pedirle: Señor, dame entendimiento conforme a tu palabra, como dice el salmista. Permíteme entender lo que tú vas a hacer y cuál es la voluntad que tienes para mí. Esta historia pudo haber terminado aquí. Uy, perdón, me emocioné. Esta historia pudo haber terminado aquí, pudo haber acabado ahí. Pero el único que puede cambiarlo todo no somos nosotros. Génesis 21:17. Y oyó Dios la voz del muchacho. ¿Quién oyó, hermanos? Dios. Él es el que puede cambiarlo todo. Nosotros somos finitos. Nuestras decisiones muchas veces son hasta contraproducentes. Por eso buscamos que Dios nos guíe y nos muestre hacia dónde es, conforme a su voluntad. Él oyó, y fíjense, oyó Dios desde arriba, y él va y habla y le dice: ¿qué tienes, Agar? No va y la reprende, no le dice: ¿por qué dejas ahí al niño? Va y quiere hablar a su corazón. ¿Qué tienes, Agar? ¿Qué tienes, hija mía? ¿Qué pasa? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos del corazón de Dios y el carácter de Dios? Porque el protagonista, hermanos, es Él, no nosotros. Es Dios, es Jesucristo, no nosotros. Cuando comprendemos a quién estamos sirviendo y hacia quién estamos caminando, todo cambia. Porque ahí nos damos cuenta que no es para nosotros, no es para mi vanagloria personal, es para Dios. Dice Deuteronomio capítulo 10 versículos 17 al 18. Deuteronomio capítulo 10 versículos 17 al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Hermanos y hermanas, sobre todo hermanas, Dios escucha la voz de sus hijos. Dios escucha su necesidad. ¿Qué es lo que Dios pide? Fe. Lo que Dios pide es fe. La fe y la obediencia van juntos. No puede haber fe si no hay obediencia, y no puede haber obediencia si no hay fe. Lo que Dios pide es esa confianza, ese compromiso de caminar con Él. Y fíjense, la historia no termina aquí, porque en el versículo 18 dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. La Biblia de Jerusalén, nada más voy a leer este fragmento, dice así:
arriba. Esto me acuerda porque yo cuando era niño e iba a la escuela, mi mamá me levantaba con una canción. No la voy a cantar ahorita, pero mi mamá me levantaba con una canción. Literal me decía eso, arriba. Arriba dormilón, algo así. Porque al final lo que Dios va y le dice a ella es: ánimo, arriba, levántate, sostén de la mano a tu hijo. ¿Por qué? Porque yo haré, le dice Dios, porque yo voy a bendecir. Amada hermana, la promesa que Dios le da es: si usted confía en el Señor, Dios le va a dar esas nuevas fuerzas. Dios le dice: arriba, levántese, sostenga a su hijo, sostenga a su hija, sea en oración, sea en el trabajo, sea físicamente, sea en ánimos, arriba. Dios es quien la sostiene. Por eso dice Isaías 41:10, Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y vámonos si quieren al versículo 13: porque yo Jehová, versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. ¿Y qué te dice? No temas, yo te ayudo. ¿Qué dice Dios? No temas, yo te ayudo. Agar no tenía ninguna respuesta, Agar no tenía ninguna esperanza humanamente, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios que es el Padre de huérfanos y las viudas, Él fue y Él es el único que puede cambiar las situaciones. ¿Quién es este mismo Dios? Primera de Juan 3:8, Primera de Juan 3:8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero fíjense, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo es que el Hijo de Dios puede deshacer estas obras del diablo? Cuando nosotros dejamos de caminar, ahora sí, con el diablo, dejamos de pecar y caminamos con él. Ahí es donde Jesús va a empezar a deshacer esas obras del diablo. Cuando nosotros confiamos y creemos realmente, de todo corazón, lo seguimos a Él y buscamos su presencia para que Él cambie lo que nosotros no podemos. Por eso es de que Dios oye la voz y el clamor de sus hijos. Génesis 21:19. Fíjense, esto es hermoso. Génesis 21:19. Fíjense lo que le dice Dios. No solo le dice arriba, no solo le dice levántate, le dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio a beber el muchacho. Por eso orábamos que Dios nos permita ver las cosas como Él las ve. Porque cuando nosotros nos centramos en el problema o lo que estamos viendo negativo, como que nuestra visión, como si fuéramos caballos, se nos reduce a esto, y entonces yo no puedo ver más allá. Pero ¿qué hace Dios? Cuando Dios le da paz, se abre el panorama y le muestra lo que ella puede hacer, lo que tiene disponible. Me recuerda lo que dice en Éxodo 4:2. Éxodo 4:2, Dios mismo le dice a Moisés cuando habla: ¿qué tienes en la mano? Moisés le dice: tengo una vara. Lo que quiere decir es, Dios le habla y le dice a Agar: tienes recursos, tienes de dónde echar mano, tienes con qué hacer. Si lo trasladamos a nuestra época, tienes con qué trabajar, tienes con qué sacar adelante. Tú lo tienes, solamente confía en mí y yo voy a obrar, yo te voy a sostener, pero te corresponde a ti caminar conmigo. Por eso Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso venimos, hermanos y hermanas, a la casa de Dios a orar, ya los miércoles, los viernes, también al estudio bíblico los miércoles, ahora sí, en el culto dominical, porque venimos buscando y clamando para que Dios nos dé la respuesta de nuestra necesidad, de lo que cada día estamos luchando, necesitando o buscando. Por lo tanto, la historia, se dan cuenta, no termina en que
ellos iban a morir en el desierto. Fíjense cómo termina. Génesis 21, versículos 20 al 21. Génesis 21, versículos 20 al 21. Dios estaba con el muchacho y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. ¿Cómo termina esa historia? Ese niño no solo salió adelante, fue un varón que creció y que Dios estaba con él. Dios lo bendijo, Dios lo sacó adelante. A mí me gusta esta expresión: fue un hijo forjado por el desierto. Mis papás son del sur del estado, del sur de aquí de Veracruz, y muchas veces ellos me cuentan sus historias, lo que ellos han vivido, vivieron allá, y cómo ven la vida de otra forma. Me dicen: es que, hijo, casi salimos, es la expresión, como si hubiéramos salido del infierno, por todo lo que vivimos allá, por todo lo que llegamos a hacer o no hicimos, y ahora vemos las cosas de manera diferente. Eso los forjó. En el caso de Ismael, que es este hijo, Dios le dio fuerza, Dios lo forjó, le dio carácter, le dio fortaleza. Por eso es con tiro con arco, o sea, un cazador. Ahora sí, digamos, una persona que estaba alerta, atenta, que estaba ahora sí ante cualquier situación de la vida, respondía. Por eso, mi amada hermana, la promesa que Dios da es: no solo lo va a sostener, lo va a sacar adelante. Y ese hijo, esa hija, va a ser forjada por el desierto, va a salir adelante y va a crecer, porque Dios va a estar con él. Finalmente dice el Salmo 84, versículos 5 al 7. Con esto voy a ir terminando. Salmo 84, versículos 5 al 7. Dice así: bienaventurado el hombre o la mujer que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Pónganse de pie, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Usted, mi amada hermana, mi amado hermano, ha elegido la mejor parte. El hecho de estar aquí y de traer a sus hijos aquí, créanme, mi amada hermana, mi amado hermano, que es inspirador para nosotros. Yo puedo decir muy personalmente, cuando mi mamá conoce al Señor, yo me voy a estudiar en la Ciudad de México. Yo era ateo y yo me fui muy peleado con ella. Dios allá habla conmigo, así como con Agar en el desierto, mi desierto personal, y tocó mi corazón. Pero si algo les puedo decir, mis amadas hermanas, es que si sus hijos las ven a ustedes estar tomadas de la mano, fortalecidas y levantándolos, quizás ahorita no, pero en 10 años, 15 años o a futuro lo van a agradecer profundamente y van a decir esto: yo quiero honrar a mi madre por todo lo que ella ha hecho por mí. Vamos a orar para pedir por nuestros hijos. Bueno, yo no tengo hijos, pero sobre todo a mis hermanas, por los hijos, sea que estén aquí, sea que no estén aquí, pero para que el Señor escuche nuestro clamor y que Él los sostenga y haga de ellos hijos que lo alaben y lo glorifiquen. Vamos a orar, mis hermanos y hermanas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida de mis hermanas, Señor. Mujeres valientes, Señor, como dicen proverbios, Señor, que se ríen de lo porvenir, Padre Santo, que en ti está su confianza, Señor. Aquí están, Señor, tus siervas. Aquí están también, Señor, tus siervos, Padre Celestial, que hemos sido hijos, Señor, cuyas madres nos han sacado adelante, Señor. Nos han dado ejemplo, nos han dado testimonio, nos han, Señor, forjado, Señor, con sus enseñanzas, su carácter, Señor. Nos han sacado adelante, Señor. Lo puede decir también muy a título personal, Dios. Pero, Señor, te pedimos por los hijos de mis hermanas, Señor. Sus hijas también, Señor. Nietos, nietas, Padre Santo. Que, Señor, tú escuches su clamor, Señor. Les permitas, Padre Santo, a ellas ver, Señor, la obra maravillosa, Señor, que tú vas a hacer, Señor. Queremos, Padre Santo, caminar contigo, Señor, y
Queremos ver, Padre Santo, tu bendición, Señor. Por eso estamos aquí, Señor. Por eso buscamos tu rostro, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Porque queremos, Padre Santo, simplemente estar contentos en tu presencia, Señor, y poder decir: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada más deseamos, Señor. Queremos ver, Padre Santo, a nuestras familias en ti, Señor. Queremos ver a nuestras familias salvas, Señor. Queremos ver a nuestros hijos, a nuestras hijas sirviéndote, Señor, alabándote y glorificando, saliendo adelante, Señor, con trabajos, Padre Santo, con familias como termina Ismael, Señor, buscando tu bendición, Señor, buscando tu rostro. Pero, Padre, no podemos solos, Señor. No pueden solas, Señor. Te necesitamos a ti, porque el único que puede cambiar, Señor, nuestras vidas, Señor, el único que puede cambiar, Señor, nuestras familias, eres tú, Señor. Por eso pedimos tu bendición, por eso pedimos tu gracia y tu misericordia, Señor. Que nos des entendimiento conforme a tu palabra. Danos sabiduría, Señor, para cómo hablar con nuestra familia, Señor. Danos ese amor, Señor, para poder reflejar a Cristo en cada paso que demos, Señor. Danos de esa bendición, Señor, que queremos ver, Padre Santo, con nuestras familias. Te buscamos, Señor, te necesitamos y te anhelamos, Señor. Pero queremos darte las gracias, Señor, por permitirnos buscarte, Señor, por permitirnos, Señor, confiar y creer en ti, Señor, porque tú eres grande, Señor, tú eres maravilloso. Queremos decirte que te amamos, Señor. Queremos decirte, Señor, que hemos visto, Señor, de tu mano poderosa, que hemos probado de esa agua como la mujer samaritana, que no queremos probar otra agua más, Señor, porque esa agua, Señor, nos ha saciado. Queremos, Padre, que nuestras familias también disfruten de esa agua, Señor. Transfórmanos, Señor. Muéstranos, Señor, desde lo alto esos pensamientos, Señor, que vienen de ti, Padre Santo. Muéstranos tus caminos, Señor, y permítenos, Señor, caminar, Señor, en victoria, Padre, tomados de tu mano, Señor, porque sabemos de que el que está en nosotros es mayor que aquel que está en el mundo, Señor. Oramos suplicando tu bendición, Señor, tu misericordia, Padre, y tu respuesta, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos y hermanas.